Hola, qué gusto me da de estar con ustedes. No presencialmente, no nos hemos conocido así, sino por Zoom y herramientas así, pero me es un gran gusto estar con usted, Pastor Jorge David y Angélica. Mucho gusto en conocerles y espero con anticipación la primera oportunidad que nos podamos conocer presencialmente. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en este tremendo congreso y yo creo que va a ser de mucha bendición. Estamos estudiando, según yo entiendo, varias facetas de la vida de Pedro a la luz del nacimiento, resurrección, los milagros de Jesús. Y a mí me toca este emocionante tema de las enseñanzas de Jesús, enfocando ciertos elementos de Mateo. Y es uno de mis temas favoritos, sinceramente, las enseñanzas de Jesús, porque estudiamos los principios y los valores que cambian vidas. Bueno, quiero que te imagines conmigo por un tiempo que tú eres un ciudadano de Holanda y estás viajando a Singapur. Ahora, una gran diferencia entre las dos naciones es que en Holanda casi no existen leyes contra las drogas narcóticas, pero en Singapur es todo lo contrario. Tienen algunas de las leyes más estrictas en cuanto a la prohibición de esos tipos de drogas. Ahora, tú viajas de Holanda a Singapur y cuando llegas ahí pasas por inmigración y descubren tu maleta llena de drogas narcóticas. Tienes 15 libras de marihuana, 1 libra de heroína, 2 libras de cocaína y tú no piensas nada ni los tratas de esconder. Pero cuando llegas a Holanda, las autoridades descubren tu maleta, inmediatamente te ponen las esposas y te llevan a la cárcel mientras tú estás protestando. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. En mi país esto es completamente legal. No sé cuál es el problema. Y ellos te dicen, Pepe, bueno, tal vez no te decían Pepe, pero te decían un nombre holandés. En tu país tal vez esto es completamente legal, pero tú no estás en Holanda, estás en Singapur. Y te responden de esa manera: mientras estés aquí, no se te aplican las leyes de Holanda, se te aplican las leyes de Singapur. Y aquí todas esas drogas tienen una pena de mínimo 50 años de cárcel. Bueno, creo que tienes un problema. Pero ¿cuál es el problema? Este viajero trató de aplicar las leyes de una nación a las leyes de otra nación. El avión lo había trasladado de un reino a otro reino. Y lo mismo pasa con nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. El Padre nos ha trasladado de un reino a otro. Y eso lo leemos en Colosenses 1:12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el Imperio Romano, que es el contexto de este pasaje, fue cuando Pablo lo escribió. Los romanos literalmente trasladaban a veces hasta 1,000 personas de varios pueblos y los trasladaban a otro lugar fronterizo del imperio para comenzar otra ciudad, otro pueblo, para poder fortalecer las fronteras de su imperio. Literalmente los llevaban de un lugar y a otro lugar y decían, este es tu nuevo hogar. Y esto es un cuadro gráfico de lo que Dios hace con nosotros. Nos levanta de un viejo reino y nos pone en el de Él, ¿verdad? Qué lindo cuadro. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta entonces. ¿En qué consiste un reino? Bueno, por lo menos algunas cosas vamos a mencionar 4. Un reino tiene que tener un rey. Un reino tiene que tener un territorio, ¿verdad? Donde viven los ciudadanos de ese reino.
Tercero, tiene que tener una declaración de independencia. Están declarando que son una nación soberana. Y cuarto, tiene que tener una constitución, que son las leyes o el fundamento de las leyes en las cuales viven los ciudadanos de ese reino. Ahora, analicemos cada uno de estos elementos a la luz de la Biblia, y al final vamos a hacer toda esta aplicación con Pedro. Así que si se están pensando qué tiene que esto que ver con Pedro, vamos a llegar a Pedro. Pedro no se nos va a perder, no se preocupen. Pero primero tenemos en este reino, tenemos a un rey. ¿Quién es el rey? Bueno, Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Lucas 19:38 dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Obviamente ahí el contexto es el Señor Jesucristo. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he venido. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces es claro que Jesús es el rey de este reino. ¿Dónde está el territorio? ¿Dónde es que moran los ciudadanos de este reino? Bueno, Juan 14:20 nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿dónde es el lugar o este territorio? Es cualquier lugar donde existan personas, donde ese rey vive en ellos y ellos en ese rey. Entonces, eso nos ayuda a identificar el rey y el territorio, los ciudadanos. Tercero, ahora, aunque dijimos que toda nación tiene una declaración de independencia, en el reino de Dios es un poquito interesante porque es un poquito al contrario. Nosotros no tenemos una declaración de independencia, sino que tenemos una declaración de dependencia, que normalmente llamamos el gran mandamiento, pero lo estamos poniendo en el contexto de un reino. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primero es, la primera ley, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después les da el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, a entregar todo de nosotros a este rey, estamos entregando nuestro corazón, podríamos decir nuestro espíritu, estamos entregando nuestra alma y nuestras fuerzas o nuestro cuerpo. Esto habla de las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, que le estamos entregando totalmente a él. Y nos hacemos dependientes de él al hacer esto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque de separados de mí, nada podéis hacer. Y esa palabra nada, ¿saben lo que significa en el griego? Nada. 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 Nos hacemos completamente 100% dependientes de él si vivimos como debemos de vivir en este reino. Ahora, tenemos identificado el Rey Jesucristo. Tenemos identificado el territorio donde viven los ciudadanos. Tenemos identificado la declaración de dependencia. Nos falta una cosa, es la constitución de este reino. ¿Qué es la constitución? La constitución de un reino no le da ciudadanía a los que viven ahí, pero te dice cómo te debes de portar si eres ciudadano. Ahora, en lo natural, en algunas naciones no solamente viven ciudadanos, ¿verdad? También hay residentes que no son ciudadanos. Los que residen
pero no son ciudadanos, obedecen las leyes, pero no tienen la lealtad a ese reino, porque no son ciudadanos. Pueden ser personas de buen carácter. Esto nos puede hablar de personas que son buenas personas, pero no son creyentes. Ahora, ¿dónde está nuestra Constitución? Podríamos decir, hacer un argumento que el mejor lugar para encontrar la Constitución de este reino es en el Sermón del Monte. Ahí es donde Jesús nos explica cómo debemos de vivir como ciudadanos. Después de su bautismo y su tentación, dice que Jesús comenzó a proclamar las buenas nuevas de este reino de Dios. En Mateo 4:17, el capítulo antes de donde comienza el Sermón del Monte, dice, desde entonces Jesús, ya lo hemos identificado como el Rey, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está identificando el reino. Pocos versículos después, en el capítulo 5, Jesús comienza a describir cómo debe ser este reino de los cielos. Ahora, ninguna de estas leyes, como dijimos, proveía un camino a la salvación, ni tampoco los principios del Sermón del Monte. Debemos recordar que el Sermón del Monte fue declarado cuando Israel estaba todavía bajo la ley. Jesús no había muerto ni resucitado todavía hasta ese punto, pero el propósito era establecer los principios de cómo vivir en este nuevo reino que Jesús había venido a establecer. Mientras que la ley de Moisés proveía 3 tipos de leyes, lo sabemos, ceremonial, moral y civil. También en el Sermón del Monte, Jesús abarca 3 leyes o principios en 3 categorías, 3 áreas de nuestra vida. Abarca nuestra relación con Dios, abarca nuestra relación con el prójimo y abarca nuestra relación con el dinero. ¡Auch! ¿Verdad? Ese a veces no nos gusta, pero son buenos principios que están ahí para ayudarnos. Ahora, en Mateo 15:17, él comienza a comparar sus enseñanzas como el rey con la ley y frecuentemente usa una frase bien interesante. Por ejemplo, en el versículo Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, en los tiempos de Moisés. 22, pero yo os digo, o sea, que lo que yo les digo va a superar lo que se les había dicho antes. Ahora, eso es bien interesante porque uno de los propósitos de la ley de Moisés era establecer el hecho de que nadie podía obedecer la ley al 100%. Y si no lo obedecía al 100%, que era el estándar, era como si no hubiera obedecido a ninguna. Hay un par de versículos en el Nuevo Testamento que demuestran esto. Ahora imagina que cada vez que tomaras un examen en el colegio, la escuela o la universidad, te tienes que sacar un 100 o es como que aplazaste el examen. Y eso era cómo funcionaba la ley de Moisés, era todo o nada. Pero como si eso no fuera suficiente, ahora viene Jesús y el amoroso Jesús y pone las cosas más difíciles todavía de cómo debe la gente vivir en su reino, sus ciudadanos. En la ley de Moisés, uno era culpable de asesinato si mataba a otra persona. Pero en el Sermón del Monte, uno era culpable de asesinato si solamente lo odiaba. Ahora, ¿cuántas veces se tiene que matar a una persona para ser un asesino? Solo una persona, ¿no? No, así, no, yo solo he matado 3, todavía no soy asesino. No, con solo una. Bueno, si el estándar es el odio, ¿cuántos de nosotros somos asesinos? Declarado por el amoroso Jesús. Otra. En la ley de Moisés, uno era culpable si cometía el acto de adulterio. En los principios del Sermón del Monte, uno era culpable si solamente lo pensaba. ¿Cuántos somos adúlteros? No mires a tu cónyuge. ¿Cuántos somos adúlteros según esto?
Esta nueva constitución era sumamente difícil, no difícil, era imposible de obedecer. Y sin embargo, era el patrón que Jesús nos puso. Seguramente que aparte de estar en shock por lo que enseñaba Jesús cuando él enseñaba esto a la muchedumbre, también se sorprendieron no solo de qué enseñaba, sino cómo lo enseñaba, con autoridad. Dice Mateo 7:28, que es parte del Sermón del Monte, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Eso era el qué, ¿verdad? 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, el cómo, y no como los escribas. Así que aquí vemos la interrelación entre la declaración de dependencia, o sea, el gran mandamiento, y la constitución del reino, o constitución, del reino, el sermón, o sea, el sermón del monte. Y si uno no podía obedecer la ley de Moisés, imagina tratar de obedecer el sermón del monte. Ahora vamos a hacer la aplicación de todo esto en la vida de Pedro. Vamos a pintar un cuadro un poquito oscuro, pero les prometo que vamos a terminar con algo bien positivo. Vamos a ver esto en la vida de Pedro. Poco antes de Jesús ser crucificado, Pedro le había dicho a Jesús, le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35. ¿Qué promesa que le hizo? Aunque todos te desamparen, Jesús, tú cuentas conmigo. Yo nunca te voy a desamparar. Yo soy la roca. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste que yo era la roca. Tú cuentas conmigo, Jesús. No te preocupes, aunque yo tenga que morir. Y sin embargo, vemos cuánta fuerza de la voluntad propia tenía para cumplir en el momento. Vamos a leer el texto clave, la cita base, Lucas 22:54 en adelante. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. En un momento, el que iba a ir con Jesús hasta la muerte lo está siguiendo, pero de lejitos, ¿verdad? Para que no me confundan con él, ¿verdad? Él se metió en su problema, yo estoy siguiendo de lejos. De repente ya no tenía tanta valentía. 55. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Qué te pasa, hombre? Yo no soy de ellos. 59. Como una hora después, apenas una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente estaba con él, porque se le nota su acento chilango. Bueno, no dice exactamente eso, ¿verdad? Pero se le anotó su acento galileo y sabían, tiene que ser de Jesús. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él estuvo hablando, el gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Es un versículo clave. Ahora nos tenemos que imaginar esta escena, porque Jesús tal vez está a 20 o 25 metros de Pedro, no sabemos exactamente, pero Jesús está rodeado de soldados, de sacerdotes, de personas que le quieren hacer daño. Y a través de todas esas personas hay como un pequeño canal
donde puede ver los ojos de Jesús se conectan con los ojos de Él. Cantó el gallo y ahí estaban los ojos de Jesús, penetrando los ojos de Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, ¿de qué se acordó Pedro en ese momento? No fue un milagro de Jesús, sino una palabra. Cuando el Señor volvió a ver a Pedro, tal vez esa mirada decía: Pedro, Pedro, después de andar tanto tiempo conmigo, ¿no te acuerdas de mí ni de todo lo que enseñé? ¿No fuiste tú quien confesaste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y ahora tu confesión es que ni me conoces. ¿No te acuerdas cuando enseñé en Mateo 5? Vosotros sois la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿O no te acuerdas cuando enseñé que tú eres la sal de la tierra? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿No te acuerdas, Pedro, de estas enseñanzas? ¿De cuántas palabras se habrá acordado? ¿No fuiste tú, Pedro, el que me dijo que aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré? Mateo 26:33, en la traducción lengua actual. Pedro tuvo que haber experimentado un diluvio, una tormenta de emociones, de una condenación devastadora después de esa experiencia. La fuerza de la voluntad para cumplir su promesa no era suficiente, ni es suficiente para que nosotros cumplamos tampoco las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Pero lo hermoso de la historia de Pedro es que no termina con esa experiencia de Jesús. Jesús había profetizado varias veces de que iba a morir. Pedro no lo quería creer, ninguno de los discípulos. Ellos esperaban que Jesús había venido para derrotar a los romanos y ponerlos a ellos como personas importantes. Pero sí se acordó en ese momento que Jesús sí había profetizado varias veces que él iba a morir. Y eso ocurrió. ¿Será posible que cuando profetizó que también iba a resucitar, por improbable que sea, como se cumplió una profecía, será posible que se cumpla la otra y que yo pueda tener mi corazón sanado? Así que Jesús falleció. Y Pedro tuvo un granito de esperanza. Pedro era uno de los primeros, no el primerito, pero uno de los primeros en encontrar la tumba vacía el tercer día. ¿Cuánta esperanza le habrá dado? ¿Será cierto que todo lo que enseñó Jesús desde el Sermón del Monte hasta su muerte, será cierto? ¿Estará vivo? Tal vez todavía tendré la oportunidad de tener mi corazón sanado. Bueno, sabemos que Jesús resucitó. Y gracias a ese milagro de la resurrección, ahora tenemos la esperanza. Y si tomamos los pasos, la esperanza, la oportunidad de también tener nuestro corazón sanado, al igual que Pedro. Y lo hermoso es que cuando Dios sana el corazón, no solamente nos sana y nos deja ahí.
Él entra y nos traslada ahora sí a su nuevo reino, donde podemos vivir con propósito, sabiendo que todos sus principios de vida son para nuestro bien. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de Pedro y el nuevo reino? Quiero darles algunas conclusiones. Primero, Jesús vino a establecer un nuevo reino, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Y lo interesante es que años después, Pedro nos escribe acerca de esto. Miremos las palabras de Pedro mismo. Esto establece quiénes somos en este nuevo reino. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú eres, vosotros sois, ustedes son nación santa. ¿Por qué? Porque son un pueblo adquirido por Dios. Pero no termina ahí, con propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena onda! Somos una nueva nación, una nación santa. Segundo, este nuevo reino funciona bajo principios o patrones diferentes al mundo. Como resultado de esta nueva ciudadanía, dejamos la vieja ciudadanía del mundo. Ahora tenemos ciudadanía en el reino de Dios. Vivimos bajo nuevos principios y nuevos estándares, nuevos patrones. O sea, que el Sermón del Monte describe cómo se vería la vida y la humanidad, la comunidad humana, si todos vivieran bajo este reino de gracia de Dios. El versículo clave ahí en el Sermón del Monte es Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son ciudadanos de otra nación. Esto se parece mucho a Levítico. Ahí sí es muy similar a lo que escribió Moisés. Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra. Desde Moisés hasta Jesús, el propósito es ser una nación diferente. Jesús llamó a Israel a ser una nación que lo representara a él. Ahora nos llama a nosotros a ser una nación santa que lo represente a él. Y nos describe en el Sermón del Monte, nuestra constitución, cómo es que nosotros vamos a o debemos de vivir en este reino. Es un llamado a ser diferente. Esta constitución prescribe o receta normas diferentes al mundo. Pero ahí está el problema o el dilema también. El estándar de justicia es tan alto en este nuevo reino que nadie puede solo perdonar a alguien que ni lo merece. ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por eso la única manera de vivir bajo esta nueva constitución es por medio de la declaración de dependencia, que comienza, punto 3, renuncia de la antigua ciudadanía del mundo. Eso en términos bíblicos lo llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento no es, lo siento mucho que me pescaron. Siempre voy a arrepentirme cuando me pescan en una maldad, ¿verdad? Si estoy robando un banco y los policías me pescan, pues rápido me voy a arrepentir. Me arrepiento de que no salí con el dinero y me pescaron. Esto no es arrepentimiento. El concepto bíblico de arrepentimiento es un completo cambio de mente, un cambio de dirección. Iba en esta dirección, ahora voy en esa dirección.
Entonces, de cierta manera, el arrepentimiento es antes, pero mucho más después de entregar nuestra vida a Cristo, porque solo con entregar nuestra vida a Cristo tenemos las fuerzas para hacer el cambio. Tenemos que hacer una decisión antes, pero el verdadero cambio viene cuando tenemos las fuerzas de cambiar. Hacemos un cambio de independencia de Dios y dependencia en nosotros mismos a dependencia en Dios con entregarle todo lo que somos sin reservar nada. Recordemos lo que leímos en Marcos, nuestra declaración de dependencia, Marcos 12:29. Y Jesús le respondió, el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Si hacemos eso, eso es arrepentimiento, porque estamos dando la vuelta, decir, ahora ya no voy a vivir para mí, no voy a vivir por mí, no voy a vivir con mis fuerzas, sino las de Él. Cuando nos arrepentimos, o sea, nos arrepentimos, estamos diciendo, Dios, yo no puedo vivir por ti sin ti. Antes tratábamos de vivir por nosotros, con nosotros, por nosotros y con nosotros. Pero ahora en esta declaración de dependencia estamos diciendo, Dios, yo no puedo vivir por ti, por más que quiera, no puedo vivir por ti sin ti. Entra a mi vida. Y ahí llega el arrepentimiento. Y esto logra tres cosas y terminamos. Al declararle a Dios, número uno, al declararle a Dios que lo necesitamos y le invitamos a nuestra vida porque solos no podemos, Él entra en nosotros y nosotros en Él, lo que habla Juan 14:20. Al ocurrir esto, por su gracia, Él nos limpia totalmente del pasado y cambia totalmente nuestro futuro y destino eterno. Cambia el destino eterno, pero también cambia el futuro mientras estemos todavía sobre tierra. Es increíble lo que hace su gracia. Segundo, la gracia que Él nos da en nuestra vida nos da ahora las fuerzas para cumplir con la Constitución, para vivir esa vida santa, vencer el poder del pecado en nuestra vida que nos arrastraba. Escúchenme bien, esa gracia no es el permiso de Dios de vivir como yo quiero, sino el poder de Dios de vivir como Él quiere. ¿Qué diferencia? Ahora yo puedo decir todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque todo en Cristo yo lo puedo, pero en Cristo y Él en mí. Cuando fallamos, y vamos a fallar, Él nos levanta, pero sin condenación. Y poco a poco vamos cambiando aún más nuestra mente al permitir que Él reforme, transforme y renueve nuestra mente. Así que esa gracia nos da las fuerzas para vencer este pecado en nuestra vida y comenzar a actuarnos como verdaderos ciudadanos de esta nueva nación, este nuevo reino, al poner nuestra mirada en Jesucristo y someternos a su reinado. Y tres, esta gracia que transforma nuestra vida nos comienza a revelar y demostrar propósito en la vida. Dios nos da propósito. Ya no solo estamos a la deriva, a donde nos lleve el viento, a donde nos lleven las olas. Ahora marchamos adelante con propósito en nuestra vida. O sea que su gracia nos revela su propósito. Con esto cumplido, ya no solamente podemos entrar en este nuevo reino, sino que ahora tenemos las fuerzas para vivir como los ciudadanos que somos de ese reino y cumplir todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Pedro pasó por estos pasos después de la resurrección de Jesucristo. En una ocasión, después de haberle prometido a Jesús que nunca lo abandonaría, lo negó 3 veces. Sin embargo, luego Jesús le encargó 3 veces que cuidara a sus ovejas.
Eso es sanidad del corazón, lo que Dios quiere hacer con nosotros y darnos propósito. Con esa nueva fuerza, ahora Pedro, que lo había negado 3 veces, predica su primer mensaje y 3,000 personas entregan su vida a Cristo en el mismo lugar o cerca del mismo lugar donde lo había negado pocos días antes. Qué increíble cambio que hacen las palabras de Jesús, porque las palabras de Dios son vivas y eficaces, tienen potencia, tienen fuerza para cambiar tu vida. Esas palabras de Jesús a Pedro, esas palabras vivas y eficaces resonaron en su vida y las tomó a pecho para que le cambiaran su vida. Y esas mismas palabras pueden cambiar tu vida. ¿Qué tal si oramos, amigo? Oremos. Y si no has entregado tu vida a Cristo, toma esta oportunidad para arrepentirte, cambiar tu manera, comenzar el proceso de cambiar tu mente a pensar como un ciudadano del reino eterno. Y si has entregado tu vida a Cristo, tal vez es tiempo de declarar tu dependencia total en Él para recibir las fuerzas de Él. Señor Jesús, gracias por cambiar nuestra mente y limpiarnos del pasado. Gracias por tu Hijo Jesús, es el Rey que vino y su propósito de venir al mundo era hacer posible que nosotros llegáramos a ser ciudadanos de su reino. Nos amó tanto, Señor, que pagó el precio máximo. Ora esto conmigo, amigo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en esa cruz, pero no te quedaste en la tumba, tú resucitaste. Y yo te necesito en este tiempo en mi vida. Te invito a vivir en mí para yo vivir en ti y ser un ciudadano de tu reino. Me declaro dependiente de ti. Te doy, Señor Jesús, te doy mi corazón, te doy mi alma, te doy mi mente, te doy mi cuerpo, te doy mis fuerzas. Que todo sea tuyo. Y yo recibo las fuerzas para vivir en este nuevo reino bajo tu constitución. Porque yo sé que todo lo que tú me prescribes y me recetas en la vida es para mi bien. Tú me amas tanto que pagaste el precio máximo y yo recibo en este tiempo ese perdón que tú me has dado. Recibo el perdón de mis pecados. Y ahora, gracias por cambiar mi vida totalmente. Y yo me he entregado a ti. Ahora ayúdame a crecer y reformar, renovar más y más mi mente para servirte a ti con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Las palabras de Jesús son fenomenales. No hay palabras en el mundo que comparen a las palabras de Jesús. Léelas hoy, que formen parte integral de tu vida y tu vida cambiará. Dios te bendiga.